que se acoge en la visita que hacemos en cada semana de representación, como exclamación de un pueblo que nos encara cada vez que vamos de la desatención del gobierno central. Yo creo que casi todos los ministerios nos hacen generar este tipo de indignación cada vez que tenemos que reclamar por las obras, por los presupuestos de nuestras regiones que representamos. Pero cuando se trata de hablar del MEF, la verdad ya no sé si la palabra indignación sea la más adecuada. A veces me da ganas de llorar ya, porque creo que ni alzar la voz ni expresar la indignación va a acabar con un mal que es de toda una vida, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Economía, sin duda alguna, representa una institución en la que la burocracia, señor ministro, incluso la corrupción por los hechos que se han podido ver últimamente ya y que están en investigación, pero que son, creo, de conocimiento público, suceden, solo que pocas veces se denuncian, pero sobre todo la deshumanización del personal, creo que se ha diseminado casi como un cáncer terminal, y lo digo en términos médicos, yo soy cirujano, y cuando el cáncer se disemina por todo el cuerpo, ustedes saben, es difícil ya de poder soñar con una recuperación. La verdad es que cuando uno llega al MEF, ya no sabe si pedirle a Dios con respecto a los funcionarios, los servidores, que los ilumine o que los elimine, porque no encuentra nunca una predisposición mínima, ¿no?, humana, sensible, de querer atender. Siempre encuentra especies de robots que lo único que buscan, encasillados en directivas, que son obviamente fáciles de crear desde las oficinas sin conocer la realidad, buscan bloquear el avance de un proyecto y obviamente el logro de una solución a un problema real que existe en la sociedad. Y digo todo esto porque lo vivimos, creo que todos nosotros cuando vamos al Ministerio de Economía, ¿no? Desde allí se crean directivas, se ponen plazos y que incluso obligan a los alcaldes, a las autoridades locales o regionales a completar formularios en línea que sin conocer la realidad de las provincias. A veces en los distritos lejanos no hay ni internet, o si existe esta pues llega más lenta, que nunca es posible cumplir las cosas. He visto casos, ministro de Economía, que en caso de proyectos que necesitan algunas observaciones mínimas, les avisan a los alcaldes faltando horas o en caso días para que se terminen los plazos, y sí, creo que lo hacen de manera intencional ya para que se venzan los plazos y los avisan vía internet, vía virtual, cuando los pobres no tienen, creo, ni correo muchas veces. Y lo más lamentable, yo entiendo que falta plata muchas veces en el país para atender todas las necesidades. Eso creo que cualquiera que tiene cierto nivel de experiencia mínima en administración pública sabe que nunca va a contar con el presupuesto suficiente, adecuado para atender toda la demanda de las necesidades. Pero donde no hay explicación, y por eso que me he atrevido a dar la introducción que he dado, es en casos como los proyectos que ya tienen presupuesto asegurado a través de la ley de presupuesto, ¿no? Se supone que la necesidad es tal en el país que si no se soluciona es porque no hay plata. Pero si aquí se aprueba una ley de presupuesto que garantiza el dinero para poder hacerse realidad esas obras, pues no debería haber ninguna excusa para que esas obras que ya tienen ganada su presupuesto aquí a través de la ley queden sin ejecutar. Me pueden decir mil cosas, que le falta el saneamiento físico, que le faltó cumplir con tal o cual requisito importante, pero tenemos todo un año para implementar eso. Si yo sé que, por ejemplo, en educación tengo colegios que se están cayendo, sí, me pide una interrupción el congresista Arce. Le concedo. Tiene la palabra congresista Arce. Sí, breve, por favor. Presidenta, solo la precisión. Las observaciones que hacen a los proyectos sería interesante que sean estructurales, no son observaciones de simples documentarias, que ha generado que muchos proyectos estén atrapados ahí en una especie de trámite burocrático, mientras existe la demanda, señor ministro.
O sea, si hay una observación técnica, entiendo bien, de algo mucho más consistente respecto, no sé, tal vez saneamiento físico legal, o no corresponde los estudios de ingeniería a lo que se pretende invertir, evidentemente ese proyecto no tiene que pasar, así tenga todos los vistos buenos, pero si hay observaciones documentarias que tienen que cumplir, evidentemente, de trámite burocrático, eso debería tener atención. Entonces, hay que ser muy bien objetivos para también darle la agilidad al financiamiento de los proyectos. Gracias, señor congresista. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista Vázquez. Ok. Muy bien, yo decía este tema de las observaciones porque, bueno, hay observaciones, obviamente, que son cruciales y de acuerdo a la norma, como el tema del saneamiento físico, legal, del terreno, si queremos hacer una obra de inversión pública, pero yo creo que hay todo un año para poder formar una comisión, por lo menos dentro del MEF, que haga seguimiento también a estas cosas, pues, y que ayude y acompañe a las autoridades. Autoridad local y MEF no son enemigos que tienen que andar tirándose la pelota o la papa caliente uno a otro. Tienen que andar juntos y si el MEF tiene más experiencia y puede orientarlos y acompañarlos y hacer por lo menos con un equipo que haga el seguimiento y les advierta de manera oportuna para que avancen sus procesos, porque yo creo que en esto hasta muchas veces la SUNAR se presta porque es justamente o coincidencia, muchas veces los saneamientos físicos legales salen faltando 1 o 2 días que salgan los decretos supremos, cuando ya no les alcanza el tiempo para correr y ser incluidos en el decreto supremo. Entonces, hay que romper, creo que este tipo de actitudes. Yo sé que usted es nuevo en el cargo, sin embargo, todo cambio siempre genera una expectativa, una esperanza, por más mal que esté el paciente, por más caótica que está la situación, y espero que usted que conoce el monstruo por dentro, ¿no? que ha sido mi viceministro de Hacienda, pueda pues realmente estar a la talla de las expectativas del país, no suceda como su antecesor, que tuve la suerte de conversar con él cuando recién entró, y caramba, qué bien coincidían en el discurso con todos, cuando le escuché decir, pues, en voz propia, incluso frente a los altos mandos del país, que va a combatir con esa política de bloqueo que hay en el MEF, que siempre buscan obstruir y la sinrazón para que los proyectos no avancen. Cuando a los 15 días volví a conversar con él, estaba en la misma actitud, el monstruo lo terminó devorando, convenciendo. Espero que esto en usted no suceda porque conoce el monstruo por dentro y entiendo que este cambio no va a ser tampoco radical ni de un rato a otro, pero creo que tenemos que empezar por algo y sí hay muestras evidentes de lo que le digo, porque como le digo, nosotros aquí hemos aprobado, después de largas jornadas de trabajo, una ley de presupuesto para este año. Y me doy con la sorpresa ahora en la lista que me da la presidenta, que tenemos, por ejemplo, 118 proyectos de la ley de presupuesto que no han sido atendidos, no han sido transferidos. Y yo en mi región encuentro 16, de los cuales, por ejemplo, aquí tengo 9 que entiendo, ya le he hecho el seguimiento, están absolutamente saneados en todo. Y no hay una explicación y se lo voy a dejar en sus manos para que se ponga como pretexto que por eso no se ha transferido. Incluso, miren, 7, y esto ya es escandaloso, 7 de estos proyectos son proyectos que el propio Ejecutivo ha propuesto y que lo va a ejecutar el Ministerio de Vivienda. Aquí tengo 7 proyectos de saneamiento, saneamiento legal, saneamiento agua y desagüe, y miren, estos proyectos que ya se hizo de conocimiento público en la población, donde todos agradecían, porque de una u otra manera al estar aquí en la Comisión de Presupuesto en mi condición de secretario, ellos asumían, ¿no?, de que hemos puesto ahí el hombro para que esto salga, y miren, ni siquiera el propio Ministerio de Vivienda ahora ha podido avanzar seguramente con las observaciones de los proyectos que ellos mismos han puesto en la ley de presupuesto. Entonces, ¿qué explicación podemos darlo? Si sabemos que nuestros niños se están muriendo por la parasitosis, por las enfermedades gastrointestinales, y tenemos aquí proyectos con plata asegurada a través de la ley de presupuesto, que no nos dignamos en darle la viabilidad técnica para que salgan. Eso es inhumano, simplemente, no hay explicación. Incapaz, yo creo que ya sería muy poco llamarlo, y espero, y aquí le dejo la lista, hay dos proyectos más que quiero decirles también que para muestra basta un botón y ahí están en la lista. Por ejemplo, hay un colegio, y ahí le voy a mostrar, miren, este colegio en una de mis semanas de representación, la anterior, por favor,
la anterior. Miren, llego a una comunidad, el alcalde que estaba accidentado esos días, se enteró que yo llegaba a su comunidad y estaba de paso, por cierto, porque no era mi comunidad de destino. Yo iba de caminar de Tacabamba a Chota, y los niños se enteran que yo había pasado y bloquean la carretera como una cadena humana con sus cuerpos. Y me desvían 15 minutos arriba a conocer su colegio. El alcalde, enterado que estaba ahí en muletas, se fue a verme, luego que había sufrido un accidente de tránsito, y ahí lo vemos al alcalde en muletas, y fui a saludar a los niños, y miren con lo que me encontré. Esta es la cruda realidad, y ustedes, por eso los llamo funcionarios inhumanos. Así estudian ellos, miren. Siguen la siguiente. Esas son ese colegio, por si acaso, ya se cayó. Ya se cayó, porque eso es del año pasado, porque miren la letrina donde estos niños hacen sus necesidades en el colegio. Entonces, en pleno siglo XXI, ¿de qué calidad educativa podemos hablar si tenemos niños expuestos no solamente a estas situaciones de riesgos epidemiológicos, sino de riesgo humano al caerse estas? Por suerte, esa institución se ha caído en la madrugada, si no estuviéramos hablando de desastres. Hace un año que fui, hace un año que me comprometí, y hace casi un año que luché aquí en la Comisión de Presupuesto para que esa institución educativa tenga presupuesto, y ahí le he dado el código SNIP. ¿Y saben qué? Hasta ahora no sale. ¿Por qué? Porque le dijeron que no había avanzado el saneamiento físico. Oh, suerte, el saneamiento físico, SUNAR le entrega un día antes que salga el decreto supremo. Ahora ya tiene todo asegurado. Todavía estamos a tiempo. No seamos más indiferentes ante esta necesidad, señor ministro, y le dejo esa tarea, por favor, como para que creo que tengamos finalmente la satisfacción de que esta reunión no ha sido una reunión más. Finalmente había otro alcalde que con las justas tiene tercer año de secundaria en el distrito de Santa Cruz de Cutervo. Gestiona a través de otro colega congresista en mi región un colegio en la ley de presupuesto. Y fíjense, faltando 2 días para que salga el decreto supremo, le avisan que había duplicidad en su proyecto. Porque se supone que era un colegio, era un proyecto para hacer un colegio, y había otro proyecto antiguo para hacer una plataforma deportiva en el mismo sitio. Eso es duplicidad. Pero el pobre alcalde, que además no ha tenido suerte con sus funcionarios porque le han hecho el avión y lo han ido cambiando, y como no tiene mucha experiencia en gestión y menos roce social, aquí lo han paseado y lo han tenido meses andando con su proyecto. Lo llaman faltando prácticamente horas para que salga el decreto supremo. Oiga, no sale el de usted porque hay duplicidad, tiene que anularlo. El código SNIP. Eso es maldad. Mejor no lo hubiesen avisado y el pobre no se hubiese evitado una fatiga. Eso es maldad. Cuando aquí debería haber, creo yo, en el MEF mismo un comité de seguimiento a los proyectos, que la ley de presupuestos se lo aprueba aquí en el Congreso de la República. Porque nosotros venimos aquí trayendo la necesidad de esa población y venimos creando expectativas y venimos también encarados por la gente que nos ha elegido, y llevamos de aquí la esperanza de que ya fue puesta en el presupuesto, que ya conseguimos lo más difícil, que es la plata. Y cuando encontramos que finalmente lo más difícil no era la plata como tanto se quejan, era la capacidad de gestión, la voluntad de hacer las cosas. Eso realmente, por eso le digo, ya no me genera indignación, sino ganas de llorar, porque sé que el paciente está crónicamente enfermo y espero que usted lo sane, porque yo como médico ya no le encuentro solución. Finalmente, señor ministro, le dejo aquí estas fotos, por si acaso la memoria sea frágil, de la situación como estudian esos niños, para ver si de aquí en adelante usted puede dormir tranquilo. Gracias. Gracias, congresista. Finalmente me voy a permitir también hacer unos pequeños comentarios y observaciones. Efectivamente, señor ministro, señora viceministra y funcionarios del MEF que están presentes, esperemos que luego de estas observaciones formuladas válidamente por los colegas congresistas, se puede cambiar, se puede mejorar, porque lo que queremos es que los funcionarios tengan calidad en la atención, que miren con rostro humano aquellas necesidades que tienen muchos de nuestros pueblos olvidados. ¿Cómo podemos nosotros entender y aceptar que más de 124 proyectos no hayan sido transferidos? ¿Y de qué tipo de proyectos estamos hablando, señor ministro? Proyectos importantes para las comunidades, pero que seguramente para el gobierno de turno, para los funcionarios, poco o nada les interesa.
Seguramente porque hablamos de educación, ¿de qué? De los pueblitos olvidados. Hablamos de vivienda, y en el sector de vivienda, lo que son todo de saneamiento. Todos los proyectos, lamentablemente, señor ministro, no han sido transferidos. Más de la mitad podríamos hablar del sector vivienda. ¿Dónde está el mensaje de Peruanos por el Cambio? Que fue la oferta que al 2021 todos los peruanos iban a tener acceso al agua y desagüe. Presupuestos tenían, señor, no es que no estaban los presupuestos, simplemente no hubo la voluntad por parte de los técnicos. Asimismo, ¿cuáles son las otras urgencias que se han dejado de transferir? Son colegios, como ya lo han manifestado mis colegas congresistas y lo han presentado. Otro sector olvidado, que si bien es cierto es en menor, lo que es transporte. Pero en su gran mayoría hablamos de dos temas emblemáticos. Saneamiento, que está referido a salud, y el otro tema, educación. ¿Cómo podemos nosotros entender la actitud inhumana por parte de ciertos funcionarios? Porque según lo manifestado y demostrado por muchos titulares de los sectores, Ministerio de Vivienda, Ministro de Educación, enviaron a tiempo oportuno dentro del plazo para que esos presupuestos sean transferidos. Pero, oh, sorpresas, ¿quién toma la decisión? Son los iluminados, algunos funcionarios del Ministerio de Economía, que tuvieron tiempo desde noviembre que se aprueba de la ley de presupuesto para que puedan hacer el seguimiento y la revisión si esos expedientes califican o no califican para hacer las transferencias. Y si no calificaban, tener el tiempo necesario, que es hasta marzo, para que puedan corregir, levantar las observaciones. La verdad, señor ministro, es incómodo, genera impotencia de ver constantemente a los señores alcaldes en diversas oficinas de los colegas congresistas, aquí en el Parlamento, pidiendo apoyo para que ya los ministerios dejen de estar haciendo observaciones tras observaciones. Cuando van a evaluar un expediente, debemos entender que es evaluado por un funcionario preparado y de calidad. Y en esa observación seguramente van a encontrar algunas observaciones válidas. Pero no es posible que nuevamente que el alcalde levanta la observación, vuelven después de un mes, le dicen que ya no hay esas observaciones, sino otro tipo de observaciones. ¿De qué nos sirve que han creado, por ejemplo, el Centro de Atención al Ciudadano del Ministerio de Vivienda en cada una de las regiones, si en el caso de mi región Huánuco, solo después de un año, 2 proyectos han sido viables? ¿Y por qué? Porque todo el tiempo, meses a meses se pasan, es observando y observando y observando. Entonces, ¿dónde está la voluntad de trabajar por el Perú? Y sí, debemos de sumarnos a esta indignación, proyectos de $500,000, proyectos de 700,000, los más grandes, los proyectos que llegan acá dentro de la relación que tenemos, 6, 7 u 8 millones. Señor ministro, ¿usted no se imagina con una inversión hasta de 126,000 soles, cambies tú el rostro, la esperanza de muchos de esos vecinos que por primera vez puedan tener acceso al saneamiento, que puedan sus niños tener la oportunidad de ir a una buena infraestructura en el tema de servicio de inicial? Pero sí queremos que nos den las explicaciones cómo es posible que no se hayan dejado de cumplir obligaciones en las obras de actos de corrupción. Los IRSA Sur, los IRSA Norte, casi más de 900 millones, ahí sí no hubo ninguna observación. Se hicieron las transferencias para que se les siga pagando. Aquí hago una denuncia pública. ¿Dónde está el procurador del Estado que cautela los recursos de todos los peruanos? Sí es agilito para ir y presentar demandas representando a poderes económicos al Tribunal Constitucional. ¿Cuándo va, señor procurador, a denunciar? ¿Cuándo va usted a denunciar sobre estas observaciones de este presupuesto más de 900 millones que están para este año 2018?
y tienen la programación sagradamente para el 2019, 2020, 2021. ¿Quién defiende a los más humildes? Ya nos damos cuenta que el procurador del Estado no. El procurador del Estado le parece correcto que mientras el Ejecutivo no puede transferir 126.000 soles a un municipio que necesita para saneamiento básico o para una infraestructura, pero sí va a presentar una demanda al Tribunal Constitucional que se pagaban diario más de 1.200.000 en publicidad. El 10% de lo que ha hecho la transferencia para más de 25 departamentos, lo que significa haber transferido 4.267 millones, obviamente sabemos que en el gobierno del señor Kuczynski se gastó más de 590 millones en publicidad. ¿Qué significa? El 10% de lo que se iba en obras públicas. ¿Y a quién beneficia las obras públicas? A nuestros ciudadanos, a nuestros niños que pueden ir a buenos colegios, una buena infraestructura, que puedan tener acceso a la salud, que puedan tener en sus casas el agua y el desagüe. Pero ahí, señor procurador, a ver, espero que el día de mañana presente una demanda ante el Tribunal Constitucional denunciando estas irregularidades y por qué no se hizo justicia con estos pueblos olvidados. Señor ministro, esperamos nosotros que en esta oportunidad el Ministerio de Economía y Finanzas realmente pueda cumplir un rol con rostro humano de poder brindar las atenciones. Y yendo a ello, señor ministro, la gran pregunta: ¿qué va a ocurrir con las transferencias que no se han cumplido en el plazo establecido que la norma de la ley de presupuesto les ha señalado para que ustedes puedan tener el tiempo para las transferencias? ¿Qué va a ocurrir con estos proyectos? No hay razón que a colegios que funcionan más de 50 años se les pida ahora que deben de tener el saneamiento legal. Esos colegios funcionan más de 20, 30, 40 años, que creo era un trámite fácil de poder subsanar en el tiempo. Porque también debemos entender, por ejemplo, en el caso de Huánuco, en registros públicos, hay un solo ingeniero evaluador que pueda ir a medir, digamos, las dimensiones que pueda tener una infraestructura educativa para que recién le puedan emitir el título de propiedad. Entonces, creo hay mucho por seguir trabajando y debemos de ir corrigiendo, como dijo la congresista Espinosa, que por una duplicidad no hay derecho que ese proyecto no haya sido transferido. ¿Y a quién se afecta? No es al Parlamento. ¿A quién se afecta? No es a los congresistas que reclaman de las diversas regiones. Los grandes afectados son la población. Por ello, señor ministro, apelando al sentido común y también al tema humano, queremos pedirle que nos pueda responder qué acciones van a tomar para que se pueda cumplir la ley de presupuesto, porque de lo contrario, en este nuevo debate, tendremos que invitar en todo caso ya no a los titulares de los pliegos, ya no invitaremos a los ministros, sino hay que venir, invitar no sé qué funcionario es el que decide qué proyectos deben de ser viables y qué proyectos no deben ser viables, porque si los ministros traen su propuesta, sustentan y luego los funcionarios van a observar y ellos son los que toman las decisiones, entonces tendrían que ustedes corregir y que vengan los funcionarios quienes toman las decisiones y no los titulares de pliego. Eso es lo que yo puedo mencionarle, porque también debemos de señalar, hemos recibido diversas denuncias y preocupaciones tanto de los alcaldes, gobernadores regionales y sobre todo de los congresistas que representan a diversas regiones. Eso sería por ahora, señor ministro, agradeciendo su tolerancia, su paciencia, que haya venido al Congreso a responder y para que nos pueda brindar la información necesaria que nosotros requerimos también para trasladar las mismas preocupaciones y las mismas respuestas a los pueblos que están a la espera que se hagan realidad sus proyectos que van a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Gracias. Tiene la palabra, señor ministro. Gracias, presidenta. Bueno, he recibido bastantes comentarios de todo tipo
Hemos anotado las recomendaciones que nos hacen de buena fe los congresistas. Yo quisiera tocar 3 puntos generales que yo creo que van a englobar gran parte de las respuestas. No voy a hablar de proyectos específicos porque, como comprenderán, pues no tengo acá la información de cada uno de los proyectos que han mencionado. Pero yo creo que con las respuestas generales podemos avanzar. Primero, manifestarle al congresista Arce las disculpas del caso por el inconveniente que ha tenido en el ministerio. Yo me he enterado de esto hace poco, después de lo que ha pasado. Nosotros vamos a reiterar cuáles son los protocolos que se deben seguir para evitar este tipo de situación en el futuro, reiterándole las disculpas del caso. A ver, empecemos por lo más general. La Constitución nos da al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo una serie de funciones en términos de presupuesto, en la materia de Hacienda. El Poder Ejecutivo es el que programa y formula el presupuesto y el Poder Legislativo es el que lo aprueba, ¿no? Yo creo que eso está claro para todos. Siempre y todos los años se hacen estas reuniones técnicas con los titulares de pliego tanto del gobierno nacional como de los gobiernos regionales, y este año se está aumentando también algunos gobiernos de municipalidades provinciales. Son reuniones donde se discuten las prioridades y los techos del gasto en el ámbito del Poder Ejecutivo, que, como reitero, es el que tiene la función de formular y de programar. Son reuniones técnicas y allí se discute, como les digo, los techos que da el MEF, los sectores, los pliegos sustentan y se llegan a algunas conclusiones. Esto se hace siempre y cada día la Dirección General de Presupuesto en esta época del año tiene 4 o 5 reuniones, a veces hasta en forma paralela, para poder avanzar y llegar a esto. Comprendemos que el congresista haya querido participar en esta reunión y, como le digo, vamos a mejorar los protocolos porque cualquier pedido de participar en una reunión tiene que ser debidamente anunciada. El congresista mencionó ahora que había enviado un documento o algo así, que yo no sabía que lo había enviado, pero en todo caso sí tenemos que tener en cuenta que para participar en una reunión técnica hay que avisar que se quiere participar y en ese momento se dará la respuesta. Yo no dudo que si esto lo hubiéramos coordinado mucho mejor, el congresista hubiera podido entrar a la reunión y seguramente escuchar, ¿no? Porque le digo, ¿no? La función es del Ejecutivo en este caso, escuchar lo que se estaba planteando. Había una descoordinación definitivamente, pero también entiendan el lado nuestro de que no podemos, cuando hay visitas intempestivas, no podemos tampoco alterar los planes que ya tenemos, en este caso con el gobernador regional de Apurímac. Como le reitero, este es un tema que lo vamos a corregir en el sentido de que van a haber unos protocolos y como nadie está diciendo que son reuniones secretas ni nada por el estilo, pero tenemos que seguir ciertas pautas. Yo creo que si nosotros aclaramos cuáles son las pautas y las personas que quieran participar siguen esas pautas, vamos a evitar este tipo de problema que, repito, ha sido algo lamentable que no debería volver a suceder. Y allí, solo para terminar con este tema, la preocupación que manifestó el congresista Arce de por qué se han reducido los presupuestos, es porque cuando se programa el presupuesto del personal de todos los pliegos del Gobierno Nacional, se toma en cuenta el registro que tenemos en el MEF del personal. Usted sabe que es obligatorio que todas las personas que trabajan en el Estado tengan su registro en el MEF. ¿No? Esa es la manera como el MEF puede controlar que se le esté pagando efectivamente a la persona que está trabajando y no a cualquier otra persona. Lo que ha pasado en muchas ocasiones
en este periodo en el que estamos elaborando el presupuesto del 2019,